Muy buenas tardes, hermanas de Macedonia, hermanas y amigas que nos ven a través de la transmisión. Les doy la más cordial bienvenida. Nuestro tema de hoy es el grito de la batalla. Estamos en el capítulo 7 del libro El cielo gobierna de Nancy DeMoss. La escritora Nancy DeMoss nos cuenta la historia de su amiga Colleen Chao, que a sus 40 años, después de un largo conjunto de exámenes, se confirmó que tenía un cáncer en etapa 4. Ese cáncer se extendió a sus ganglios linfáticos y sus huesos. Fue un diagnóstico cruel y alarmante. Colleen y su familia han soportado esta prueba no deseada con notable fe y valentía. Su testimonio me recuerda que el salmista dice en el Salmo 23:4 que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmos 23:4. Ese valle puede ser un tiempo de depresión, una situación opresora u otras adversidades en esta vida. Gracias a la presencia de Dios, estas circunstancias podemos vivir sin temor, alentados y sustentados por Él. Recordemos esta verdad cuando pasemos por diversas pruebas, enfermedades, pérdidas, porque el cielo gobierna. Dios tiene sus propósitos para cada situación. Él nunca se equivoca. A pesar de que nos duela, siempre hay una respuesta divina en cada circunstancia. Mantente anclada en la verdad. Sé fuerte, ten paz, Dios te ama. Sigue luchando como el salmista y clamando como el salmista. Dice su palabra: oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración. Atiende desde el cabo de la tierra, clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que está más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, Selah, porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Salmo 61, 1-5. Hasta ahora hemos reflexionado en las verdades del libro de Daniel. En este capítulo 7, nuestra hermana Colleen, dentro de sus circunstancias de salud, nos comparte sus reflexiones sobre Daniel. El Daniel que se enfrentó a adversidades irascibles, el Daniel que enfrentó su propia sentencia de muerte, el Daniel que pasó una noche entera en paz y tranquilidad del lado equivocado de la jaula de los leones. Ahora, en el capítulo 7, veremos a Daniel mostrando su lado humano. En estos capítulos, Daniel, ahora en su edad avanzada, habla de las realidades aterradoras, de ataques frontales al pueblo escogido de Dios. Daniel mostró su humanidad ante este panorama profético. Se me turbó el espíritu, a mí Daniel, en medio de mi cuerpo. Daniel 7:15. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Daniel 8:27. No quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Daniel 10:8. Con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Daniel 10:16. Al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Daniel 10:17. Aún así, nunca pierde de vista la grandeza de Dios, ni minimiza los verdaderos horrores que su pueblo tendrá que enfrentar. Daniel también tuvo muchos encuentros difíciles, pero nunca dudó de la soberanía de Dios. Él supo que Dios siempre estaría a su lado. La soberanía divina ejerce un control eficaz, universal y amoroso sobre todas las cosas. También es compatible con la libertad humana en el sentido que los humanos son libres de hacer lo que quieran, aunque Dios es soberano sobre nuestros deseos. Porque todo, como dice Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe en nuestro Dios soberano. ¿Es Él tu Dios? ¿Eres una hija de Dios? ¿Has puesto tu fe en Cristo, el único que dio su vida para salvarnos de la condenación debido a nuestros pecados? Si no es así,
Hoy puedes dar ese paso, poner tu fe en Él. Y es el corazón del asunto para cualquier persona cuya vida esté envuelta en la certeza de que el cielo gobierna. Un recordatorio que podemos estar rodeadas de destrucción por fuera y por dentro, y aún así manifestamos el inagotable amor de Dios. La vida en esta tierra siempre será una batalla, y los humanos siempre seremos susceptibles al dolor. Sin embargo, sentirnos destrozados en la batalla no es lo mismo que perderla. Somos gobernados bien y tan amados como para creer que estamos solos en nuestro dolor. Tenemos la seguridad de que todo lo que ahora está siendo destruido algún día será redimido. Más importante aún, vemos la providencia de Dios en las decenas de predicciones específicas en las visiones de Daniel 7:12, que le fueron reveladas a Daniel incluso miles de años antes de que estos espantosos sucesos ocurrieran en la tierra. Nosotros pensaríamos que no hay forma de que alguien pudiera hacer eso. Sin embargo, las visiones de la segunda mitad del libro de Daniel hablan con certeza de las batallas, los gobernantes, las calamidades y la esperanza por venir, eventos que solo Dios puede conocer. Dios quería que Daniel y los creyentes de todas las épocas vieran los acontecimientos de la tierra desde la perspectiva del cielo. Él quería que viéramos y comprendiéramos que a lo largo de todos los desarrollos y las caídas de los reyes y los reinos de la tierra, el cielo continúa gobernando. Daniel fue testigo del gobierno del cielo sobre todas las fuerzas de la naturaleza. Y dice la palabra, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Daniel 7:2. El Dios del cielo estaba controlando los acontecimientos de la tierra, desde arriba, obrando y a través de los conflictos que azotaban nuestro mundo roto, en nuestras debilidades y quebrantos, incluso cuando duele, incluso cuando da miedo. Y ahora veamos que Daniel recibe 4 visiones que posteriormente un ángel interpreta. La primera visión de Daniel definitivamente lo asustó, pues de ese mar turbulento salieron 4 bestias grandes. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Fue levantado del suelo y se puso en iniesta sobre los pies, a manera de hombre, y se le dio corazón de hombre. Daniel 7:4-5. La primera bestia parece representar a Babilonia, en particular el rey Nabucodonosor. También estaba representando, ya que en el versículo 17 aclaró que las 4 bestias representaban a 4 reyes. Este león tenía alas de águila, lo cual lo convertía en un león fuera de lo normal. Estas alas de águila denotaban la capacidad que tenía Babilonia para desplazar a su ejército rápidamente, lo que ha constituido el secreto de cualquier potencia mundial a través de la historia. A un gran soldado del pasado se le preguntó, ¿cuál era la fórmula para ganar batallas? Y él contestó, el que va a ganar es aquel que llega al lugar primero y con los mejores objetivos militares. Nabucodonosor tenía la habilidad de desplazar a sus ejércitos rápidamente, y esa estrategia fue la que lo llevó a conquistar el poder mundial. Este también fue el secreto de Alejandro Magno, de los Césares romanos y por supuesto de Napoleón. Dice el versículo 4 que león sus alas le fueron arrancadas. Esto se refiere evidentemente a la humillación de Nabucodonosor en su periodo de enfermedad mental y de pérdida de identidad. Dice aquí que esta bestia fue levantada del suelo y se puso en hiesta sobre los pies, a manera de hombre. Esta frase se refiere a la restauración de Nabucodonosor, que se convirtió en una bestia y actuó como tal. Pero su mente fue restaurada y sanada. Dice también aquí que se le dio corazón de hombre. Creemos que esto se refiere a la conversión de Nabucodonosor. Creemos que él llegó a conocer al Dios vivo y verdadero. El león era símbolo de cabeza de oro de Babilonia.
La segunda visión. Vi luego una segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. En su boca, entre los dientes, tenía 3 costillas, y se le dijo: levántate y devora mucha carne. El oso, que representaba el imperio mundial de Media y de Persia, correspondía a los brazos de plata de la imagen de Nabucodonosor. Como se levantaba sobre uno de sus costados, la imagen era ambidiestra. Primero golpeó con el fuerte brazo izquierdo de las Medas, conquistando Babilonia. Después continuó su acción con un fuerte golpe del brazo derecho a los persas, que conquistó a Egipto y el resto del mundo, que había estado dominado por Babilonia. Dice aquí que en su boca, entre los dientes, tenía 3 costillas. Estos fueron los 3 reinos que constituyeron el imperio, o sea, Babilonia, Lidia y Egipto. No había alas en este oso, y se le dijo: levántate y devora mucha carne. El ejército de los medos y los persas avanzaban pesadamente como un gran oso, produciendo un ruido sordo y continuo, ya que los soldados hasta llevaban a sus familias consigo, y fue Jerjes el que condujo a unos 30,000 hombres y 300 barcos contra Grecia, en el desfiladero de los Termópilas, y fue derrotado. Su flota fue destruida por una tempestad, porque Dios no tenía la intención de que el este controlara al oeste, en esta época en particular. La tercera visión. Después de esto miré otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave a sus espaldas. Esta bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. En Daniel 7:6. La bestia salta de forma imprevista sobre su presa indefensa y representa al imperio greco-macedónico de Alejandro Magno. La bestia tenía cuatro alas. Este detalle de las 4 alas acentúa aún más la capacidad de Alejandro para desplazar a su ejército con rapidez y para golpear repentinamente. En comparación, habría hecho parecer al ejército de Nabucodonosor como si fuera lento. Las naciones poderosas que han obtenido un dominio mundial han desarrollado la capacidad de desplazarse y atacar con gran rapidez. En nuestra época, la carrera armamentista para perfeccionar los misiles es un refinamiento en el proceso de añadir, figuradamente hablando, más las alas a una nación. Las 4 cabezas describen la división del imperio de Alejandro en el momento de su muerte, cuando tenía 30 años de edad. Babilonia había caído en medio de una orgía de ebriedad y desenfreno, y así también le sucedió a Alejandro. Ambos acabaron de la misma manera. Después de la muerte de Alejandro, 4 de sus generales dividieron el imperio mundial él había formado, porque cada uno de ellos sabía que no podía controlar la totalidad del imperio. Casandro se hizo cargo de Macedonia, Lisímaco tomó Asia Menor, Seleuco se quedó con Siria, y de la cual surgió el cuerno pequeño de Daniel 8, que fue Antíoco Epifanes, que causó tantos estragos en el templo de Jerusalén, y finalmente Ptolomeo se hizo cargo de Egipto, y por supuesto Cleopatra llegaría más delante de esa línea. La Biblia no nos dejó el registro histórico del reino greco-macedónico. Este reino cayó cronológicamente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es decir, en el periodo conocido como el periodo intertestamentario. Sin embargo, fue en ese periodo cuando el remanente judío de Palestina soportó el mayor sufrimiento bajo las naciones de Egipto y Siria. La cuarta visión. La bestia está menos confinada a los libros de historia y más vinculada con nuestro presente y futuro. El cumplimiento de esta visión está totalmente en el futuro. Cuando Daniel la vio por primera vez, sus implicaciones se manifestarían al menos en parte en las batallas cada vez más peligrosas que el pueblo de Dios podría enfrentar. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de las 4 bestias, que eran tan diferentes de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro
y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras holladas con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido delante, del cual había caído 3. Y ese mismo cuerno tenía hojas y boca que hablaban grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. En Daniel 7, 19, 20. Dios nos ha revelado claramente en la forma en que estas antiguas batallas se relacionan con las hostilidades que tú y yo enfrentamos en nuestro mundo hoy, así como también aquellas que aún nos esperan en el futuro. Y en todo esto debemos recordar que nuestro Dios nunca ha dejado y nunca dejará de gobernar sobre cada nación, cada gobernante, cada acontecimiento profetizado en estas visiones. Así que, ¿cuál ha sido el peor día que has vivido? ¿Qué es lo peor que le ha sucedido a tu familia? ¿Qué hecho suceso ha sido el más difícil y doloroso? Lo peor que Daniel había experimentado fue la invasión de Nabucodonosor a su tierra natal, la destrucción del templo de Jerusalén y el exilio de su pueblo. Y eso no era todo. Vendrían más aflicciones. Volvamos a la visión de las 4 bestias. Dios le dio como una advertencia profética en la última mitad de Daniel, capítulo 7. El cuerno pequeño se levantaba sobre la 4ª bestia, el cual representaba un gran problema. Tras 200 años de guerra crónica alrededor de Israel, como se describe en Daniel 11, un rey llamado Antíoco Epifanes subió al poder. Era malvado y cruel, y por su odio contra los judíos llevó a la matanza a miles de ellos. Su agresión fue también psicológica y espiritual diabólica. Aquí se describe en Daniel la manera en que este despiadado futuro gobernante actuaría. En paréntesis, si bien algunos piensan que la profecía se cierra en Antíoco Epifanes, la profecía apunta más allá, a un rey futuro que vendrá. Ya hablaremos de eso. Volviendo a Daniel, tras la visión, esta es la razón por la cual Daniel se asustó tanto. Incluso desde su punto de vista, cientos de años antes del acceso al poder del cruel déspota, la Biblia dice: y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá muchos, y se levantará contra el príncipe de príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Daniel 8, 24, 25. En 168 a.C., casi 400 años después de la visión de Daniel, de las 4 bestias, Antíoco Epifanes invadió Jerusalén, saqueó todo, y quizás lo más irritable de todo, erigió un ídolo de los dioses griegos, Zeus, en lugar donde se adoraba al Dios del cielo, y ofreció un cerdo, lo más inmunda de las ofrendas, como sacrificio en el altar sagrado de Dios. Quizás te preguntes, ¿por qué el libro de Daniel hace tanto énfasis en este gobernante vil y violento? Antíoco y sus atrocidades, por horribles que hayan sido, algún día serán superadas por otro gobernante, despreciable. En paréntesis, ¿recuerdas que te dije que la profecía apunta más allá de Antíoco Epifanes? No obstante, gran parte del lenguaje que Dios usó para advertir a su pueblo sobre Antíoco también describe a otro gobernante que acecha en la lejanía más allá del horrendo reinado de Antíoco. Un poderoso falso Mesías se levantará en los últimos tiempos para oponerse a Dios, perseguir a su pueblo y tratar de controlar el mundo, lo conocemos como el Anticristo. Así se describe en el Nuevo Testamento a este opresor demoníacamente inspirado. Como dice Mateo 24, 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Segunda de Tesalonicenses 2:4.
Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Se nos dice que cuando venga el anticristo, nadie podrá comprar, al menos que tenga la marca de la bestia. Este hombre controlará la economía con mucho poder. En su corazón se engrandecerá. Se le dio autoridad y sin aviso destruirá a muchos. Entrará como un carnero y saldrá como león. La palabra dice, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 3, 6, 7. Esto ya no es solo historia antigua. No hemos visto lo último, tal vez tampoco lo primero. Sin duda, no hemos visto lo peor de este anticristo, que es el estilo de Antíoco. Sin embargo, su hora está llegando, quizás mucho más antes de lo que imaginemos. Recuerda que no es suficiente ver las cosas desde la perspectiva de la tierra, tampoco debemos ver todo lo que está sucediendo aquí en la tierra desde la perspectiva del cielo. Y confiar en que Dios sabe y ve todo, incluso cuando muchas cosas están ocultas a nuestra vista. Hoy en día somos objetivos de fuerzas espirituales y gobernantes, anticristos, que odian a Dios, odian al pueblo de Dios y cuya forma de atacar a Dios es atacar a su pueblo. Eso le sucedió a Daniel. La contestación de Daniel ante estas visiones de levantamientos y persecuciones contra su pueblo lo abrumó tanto que pasó 3 largas semanas apesadumbrado en oración y ayuno. Entonces sucedió algo, se le pareció un ángel que le traía noticias de más batallas y conflictos, ver Daniel 11. Pero esa dura noticia fue precedida por una palabra alentadora. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste en tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Daniel 10:12. Dios había escuchado a Daniel, Dios estaba escuchándolo. Qué maravillosa seguridad debe de haber dado este angustiado profeta, que aunque el ángel Miguel se demoró 3 semanas en traer la respuesta, Dios estaba ya obrando a favor de Daniel. Recordemos que, como dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. El príncipe del reino de Persia, que se opuso a Miguel durante 21 días, no era un gobernante humano, como los que Daniel había servido a lo largo de su vida. El ángel se refería a un ser espiritual de alto rango, que ejercía poder e influencia sobre el imperio persa. Esto parece sugerir que hay demonios poderosos, ángeles caídos, mensajeros de Satanás. Este espíritu maligno sobre Persia había tratado de impedir que el mensajero angelical llevara a Daniel la respuesta de sus oraciones. Y ese espíritu maligno tuvo éxito por un periodo de tiempo, hasta que Dios dijo, se acabó el tiempo. Las fuerzas del mal son fuertes, son capaces de crear obstáculos, dificultades y demoras para el pueblo de Dios. Pero ten la seguridad de esto. Solo pueden oponerse, no pueden prevalecer. Están bajo el gobierno del cielo y no pueden impedir que su obra se lleve a cabo. Cualquier problema que pueda causar ya ha sido derrotado por los planes y propósitos de Dios en Cristo para transformar la maldición en bendición para todos los redimidos. Por eso, como Daniel, velemos y oremos. Velar y orar en este velar y orar con sus ojos levantados al cielo, se le manifestó la visión de Cristo. Así nosotras necesitamos permanecer cada día con nuestra mirada en lo alto, en las cosas de arriba.
Mantén tus ojos en la palabra de Dios. Mantén tus ojos en Cristo. Levanta tu mirada a Dios, así como Daniel. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro, de Ufaz. Su cuerpo era como de berilio, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Daniel 10, 5, 6. Aquí a plena vista estaba el Hijo de Dios, el Mesías prometido, que un día vendría a la tierra como hombre para remidir a este mundo caído. A veces oramos y le pedimos a Dios en nuestras dificultades o necesidades, queremos una contestación rápida, cuando no es así la voluntad de Dios. Hace 6 años di a luz a mi niño más pequeño. Durante el embarazo, a los 3 meses me hicieron unos exámenes y me dijeron que algo estaba mal. El doctor quería que volviera a repetir estos exámenes. El diagnóstico que me dio no fue muy favorable en esos momentos para mí. Me dijeron que mi niño venía con una discapacidad. Recuerdo que yo le pedí tanto a Dios que no fuera así. Pensé que a lo mejor había sido una equivocación. No lo quería aceptar, pero Dios tiene sus propósitos. Él quiso que así fuera porque tenía un propósito para nuestra familia, que nunca dudáramos de nuestra fe, porque Él es un Dios soberano que nos da paz, nos sostiene, nos sustenta, nos fortalece, nos afirma, nos renueva nuestros corazones. Nos dio una perspectiva más real sobre nuestros roles de padres con los hijos que Dios nos ha dado. Como dice Salmos 127:3, he aquí la herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, del fruto de vientre. Hay ocasiones en que tenemos que pasar por pruebas para que Él purifique la batalla real, pero el cielo gobierna. Y aunque parezca incomprensible, nuestras oraciones aquí en la tierra, frágiles y pequeños como somos, tienen un rol que desempeñar en su grandioso plan. A los ojos de Dios, eres escogida y preciosa. Dios dice a los suyos, te amo, te escucho, te conozco, te cuido. Daniel fue un hombre grande en oración. Siempre abrió su corazón a Dios porque sabía que Él gobernaba, que Él gobierna. En resumen, hemos aprendido que Dios tiene un propósito. Dios es soberano y que necesitamos mantenernos firmes a pesar de lo que atravesemos, porque en las pruebas el cielo gobierna. Como saben ustedes, hermanas, hace un año partió mi madrecita, ¿verdad? Y fue un dolor grande en mi corazón, pero Dios tiene sus propósitos. Él nunca se equivoca. Precisamente hoy estuviera cumpliendo años. Pero gracias por la gracia de Dios, aquí estoy compartiendo su palabra y espero que haya sido de bendición para ustedes, como para mí. Y pues, como dice Efesios 6, 10, 11, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Bueno, vamos a orar, hermanos. Oh Señor, ningún Dios puede compararse a ti. Nadie es santo ni grande como tú. Eres digno de alabanza. Gracias, Padre, por esta tarde, por nuestra reunión que cada jueves tenemos por llenar nuestros corazones de tu palabra, pero no solo llenarlos, sino llevar a cabo lo que tú nos enseñaste. Pon nuestras peticiones delante de ti, Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén.